Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eso es La Clave. Estamos muy contentos de recibirlo. Son 9:30 en punto. Aurelio Contreras. Mónica Camarena, qué gusto estar contigo compartiendo como cada semana desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Esto es La Clave y vaya que tenemos agenda llena esta noche. Teníamos una agenda llena que le dimos a conocer previamente, como usted lo sabe, a través de nuestros avances en nuestra fanpage. Pero bueno, pues la tarde se llenó de noticias intensas de Veracruz para el mundo. Ya sabe que siempre tenemos de qué hablar. Buenas, malas y peores. Aurelio, generalmente peores, más de peores, ¿no? La de última hora. La de última hora, pues una noticia que no teníamos contemplada, que no anunciamos en nuestro promo a media tarde, pues cerca de las 7 de la noche, más o menos, después de las 7 de la noche, algo así, sí. Nos enteramos de la noticia de que el exfiscal del último tramo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Luis Ángel Bravo Contreras, quien estaba preso en el penal de Pacho Viejo desde junio, ¿verdad? Junio de 2018, sí. Ya salió de la cárcel. Y ahora ya no hay un solo duartista en prisión. Así es, Aurelio. Luis Ángel Bravo sale este día, pero sale a prisión presuntamente domiciliaria, como se anunció, y con ello, bueno, pues ya de alguna manera se cierra un ciclo, de aprehensiones, de procesos, y se abre por completo otro, el de la impunidad, porque ahora resulta que nadie hizo nada en el sexenio de Javier Duarte. Todos eran unas blancas palomas, pobrecitos de ellos. Así es. O en este caso también, como dice Aurelio, bueno, pues resulta que lo que todos nos contaron, lo que todos dijeron que hicieron, o no fue cierto, o sí fue cierto, y aquí algo estuvo mal hecho. O sea, bueno, creo que el desastre por el que pasó Veracruz, la devastación política, económica y social provocada por el duartismo es innegable. Quien la quiere negar, pues es un hipócrita o un mentiroso. Pero también nos queda claro que la Procuración de Justicia que se implementó en el bienio de Miguel Ángel Yunes también fue un desastre. Pero por supuesto, o sea, fueron 2 años donde más que ponerse a trabajar arduamente, como les decíamos, en un estado que quedó en absoluto desastre, sobre todo financiero, y donde también hubo muchas promesas de campaña para relevar por primera vez al PRI en la historia de Veracruz. Bueno, pues muchas de esas promesas no se cumplieron. ¿Por qué? Porque había un solo objetivo: perseguir y meter a la cárcel a la gente. Así es, y insistimos, y hay que dejarlo claro, no porque no hubiera elementos con los cuales perseguirlos, sino cómo lo hicieron. Nos consta que sobran elementos, claro. Padecimos muchos de esos elementos, sí. Pero resulta pues que el anterior gobierno, en su afán de aprovechar políticamente lo que evidentemente fue una acción criminal por parte de la administración de Javier Duarte, pues procuró justicia sobre las rodillas, y estamos viendo parte de las consecuencias de politizar la justicia en Veracruz. Así es. Y bueno, pues vamos a continuar analizando esta situación, porque hay que decirlo. El fiscal que trabajó para el gobierno de Miguel Ángel Yunes, que entró en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, aunque presuntamente que entró en lugar de Luis Ángel Bravo. Bueno, pues sigue en funciones. Veremos qué pasa, porque hoy mismo también salió otro acusado de presunta desaparición forzada. Así es, el exdirector de servicios periciales de la propia Fiscalía General del Estado, Gilberto Aguirre Garza, también obtuvo su libertad. Así es. Junto con la exdirectora
de investigaciones ministeriales que salió el día de ayer, un lúgubre personaje conocido en el bajo mundo como la Chacala. Imagínense por qué le habrán puesto así. Sí. Pero fíjense que esto va a dar mucho más de qué hablar, más allá de la libertad, la libertad en arresto domiciliario de estas personas, va a dar mucho más de qué hablar porque en base a las declaraciones de Gilberto N., es que se están abriendo denuncias. Gilberto Aguirre. Gilberto Aguirre, se están abriendo denuncias a través de la Fiscalía General de la República en contra del todavía fiscal Jorge Winkler. Digo, a mí me queda claro que eso tiene que ver con la estrategia del régimen de la 4T. Así es. Para desbarrancar de una vez y por todas a Jorge Winkler de la Fiscalía General del Estado. Insisto. Y que mira que les ha costado trabajo. Insisto, él ha dado elementos de sobra para que eso suceda. Pero no podemos perder de vista que todas las liberaciones de personajes de la peor calaña, no solo Luis Ángel Bravo, sino Arturo Bermúdez, en fin, todos los que han salido de la cárcel, se obtuvieron su libertad durante este gobierno. Este gobierno no ha movido un dedo por mantener en la cárcel a quienes probadamente devastaron al estado de Veracruz. Entonces creo que también les toca responsabilidad que evidentemente no van a aceptar, van a decir, y quizás en este caso con alguna razón, que es culpa del fiscal, pero yo no creo que en política haya casualidades, y qué casualidad que todos salieron en menos de 6 meses, una vez que tomó el poder Cuitláhuac García Jiménez. Digo, ¿qué nos queda esperar? Pues que en los días por venir, semanas, quizás meses, también salga de prisión Javier Duarte de Ochoa. Así es, la siguiente noticia que nos pueda sorprender a los veracruzanos o a nosotros, que no nos sorprendería porque de hecho lo hemos platicado mucho, pues es de que sí, se acerca presuntamente, fatídicamente la liberación del exgobernador Javier Duarte. Todo apunta que el camino va para allá. ¿Y quién pagó a fin de cuentas por los miles de desaparecidos, por el robo a las arcas veracruzanas, por la devastación social, por la violencia generada durante esa nefasta administración? Nadie va a pagar, pero todos muy contentos porque ya se irá al fiscal, ¿no? Ya le servirá para eso, ¿no? Pues sí, y eso sí logra. Pero pues yo creo que esto sí... Pues parecería que ya ahora sí ya lo tienen más avanzado. Lo pondría pues en la picota, ¿no? Pero, y habrá que ver todavía, ¿no? Habrá que ver. Pero más allá de si se queda o no el fiscal, de si se siguen peleando nuestros irresponsables autoridades, el caso es que Veracruz nuevamente es sinónimo de una asquerosa impunidad. Así es. Y bueno, si me permites, Aurelio, vamos a empezar a dar marcha a quienes nos están viendo, nos hacen favor de vernos en este momento. Bruno Ferreira, saludos. Grandísimo amigo y caricaturista talentoso, Bruno, saludos, muchas gracias. Guadalupe Martínez dice: excelente programa, no me lo pierdo. Bueno, otras personas más, desde Cancún, saludos. Desde La Joyita nos saluda Guadalupe Martínez, nos está sintonizando esta noche Genoveva Domínguez, Leti nos saluda también, Alejandra Hernández, muchísimas gracias. Y pues sí, estamos, decíamos, con una agenda llena, muy intensa. El tema con el que originalmente íbamos a abrir, y que tampoco es poca cosa, la crisis, la primera crisis en el gabinete ampliado de Andrés Manuel López Obrador, con la inesperada renuncia de Germán Martínez Cázares como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, me decía una amiga, el primer grano que se cae de la mazorca. Pero miren, realmente se veía venir que alguno de los funcionarios
del gobierno federal, pues sí se bajara del barco ante la situación, por ejemplo, la que denunció Germán Martínez en esta carta tan extensa e intensa, yo le diría. Y tan reveladora, de muchas cosas, ¿no? Sí. Más allá de la crisis política al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a mí lo que me llama la atención es las acusaciones pues ni tan veladas que hace en su texto de dimisión Germán Martínez, ¿sí? Y particularmente esta parte de su carta señaló Germán Martínez: si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que el instituto no estará obligado a concentrar en la tesorería de la Federación sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que se quería jalar que se está jalando el dinero. Los recursos del IMSS, que bueno, pues que son recursos que legalmente no podrían, ¿verdad?, ser utilizados para cualquier otro fin. Para cualquier otro fin más que para los servicios de salud del propio instituto. Y eso se nota en la precariedad, no solo de los servicios del IMSS, sino de todo el sector salud público de México. El desabasto de medicamentos es una realidad, por más que lo quieran ocultar. Pero ¿qué tal hay dinero para otras cosas? Para ninis, para el béisbol. Para el béisbol, 500 millones al año, ¿no? Son 500 millones para el béisbol y otras dos disciplinas. Pero solamente para el béisbol son 350 millones de pesos al año, lo cual en el sexenio sumarían 2.100 millones de pesos. ¿Qué no se podría hacer en materia de salud con 2.100 millones de pesos en un sexenio? Quizás contra las necesidades no mucho, pero mejor que gastarlo en el deporte favorito del presidente, solamente porque es su deporte favorito. Así es, porque miren, aquí lo que llama mucho la atención es que el recorte para, entre otras cosas, el béisbol, pero sobre todo para favorecer a esta clientela electoral de la Cuarta, resulta que le quitó, había 40 millones de pesos para atención del cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología, que tampoco era mucho, digo, para el problema tan grande que se vive en México, bueno, como en otros países. No era mucho, pero quedó reducido a nada. Bueno, resulta que quedaron 0 pesos de ese presupuesto para atención de cáncer de mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Quedó cancelado. Esa es una de las tantas quejas, obviamente, que dentro del IMSS no pudieron creer los que trabajan ahí, bueno, los que todavía quedan, porque por cierto también hay muchos despidos. Y despidos a nivel general. General. Porque como no alcanza el dinero para regalarlo, pues entonces hay que despedir. Hay que despedir gente. Pero gente muy capacitada. O sea, es decir, nadie merece un despido mientras cumpla con su trabajo, pero menos aquellos especialistas, por ejemplo, que atienden áreas importantes de salud. Yo creo que la salud debería ser una prioridad, pero aquí, en la Cuarta, no lo es. No lo es, y eso es una actitud francamente criminal. Criminal, eso. Atentar contra la salud de las personas es una actitud criminal que tarde que temprano van a tener que rendir cuentas por ello. Y decir, es que así nos heredaron, es que antes era igual o era peor, eso no puede ser una justificación para que este gobierno no cumpla con su obligación de proveer lo mínimo necesario para que las personas que dependen de los servicios de salud públicos se puedan atender. No puede ser justificación para que no se compren medicamentos que no se están comprando. No se están comprando. O los que se están comprando, y eso es otro tema que vamos a ver ahorita, se están haciendo para que unos cuantos se hinchen los bolsillos. Sí, y fíjense que aquí lo lamentable del asunto es que en tantos años que Andrés Manuel caminó por el país hablando del PRI, de la compra de votos, de desviar el dinero para componendas y para ganar el poder,
pues resultaría que pareciera que están haciendo lo mismo, porque están no me queda claro que están el haciendo dinero lo mismo de programas importantísimos en materia de salud, de educación, de todos, ya saben ustedes, las guarderías, ¿verdad? La atención, el cuidado de las mujeres, los refugios. Y entonces todo ese dinero, ¿para qué es? Para la clientela electoral. Y para financiar megaproyectos inviables, incosteables, antiecológicos y francamente estúpidos. Como dos bocas, pero bueno, así las cosas. Así las cosas, pero pues, dice el presidente que si el sistema de salud está mal, es porque así se lo dejaron, ¿no? Es porque así se lo dejaron. Sí, bueno. Concedámoselo. Vamos a concederlo. ¿Y por qué se lo siguen chingando? O sea, ¿por qué lo siguen desmantelando entonces? Así es. ¿Que no habría que recomponerlo? ¿No habría que hacer algo para revertir esa situación? Tendría que ser la prioridad. Porque de eso depende, o sea, la vida de muchas personas, de millones de personas en este país. Bueno, pues saludos a Tony Kaiser. Nuestro fiel audiencia, Tony Kaiser desde Guadalajara, bueno, desde Tlaquepaque. Dice, ya llegué. Bienvenido, Tony. Dice, desde las tranzas de Hacienda hasta el superdelegado Lomelí se está hinchando de lana. Y precisamente ese es nuestro siguiente tema. Uh-huh. Pues resulta que, pues, a alguien sí le están comprando medicamentos. Uh-huh. Y resulta que es a un funcionario de la Cuarta Transformación que está al frente de un emporio farmacéutico. Uh-huh. De nombre Carlos Lomelí Bolaños, quien es superdelegado del gobierno federal en Jalisco. Haga usted de cuenta el símil de Manuel Huerta en Veracruz, aunque menos feo. Y sí muy rico. Y este está podrido en billetes, ¿no? Dinero, sí. Este está podrido. El otro a eso aspira, pero pues todavía ahí la lleva. El caso es que a principios de esta semana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó un muy documentado reportaje en el cual se da cuenta que en apenas unos cuantos meses que lleva el gobierno de la Cuarta Transformación a nivel federal, las compañías de Carlos Lomelí han recibido contratos por más de 164 millones de pesos. ¿Nada más? Nada más. Y adivina cómo. De asignación directa. Pues de cómo más. Aplausos. Pues cómo más podría ser. Aplausos en la cuarta. O sea, eso quiere decir que no hubo licitación, que no compitieron otras empresas para que se los dieron directamente. Así, o sea, a ti porque eres mi compadre, ¿no? Porque además de que en este momento es superdelegado, es funcionario, y empresas ligadas a él, a sus familiares o a sus colaboradores están recibiendo recursos del gobierno al que él sirve. Sí. ¿En qué mundo eso no es tráfico de influencias, corrupción? Pero bueno. Mira, se trata del ex candidato. Además fue candidato a gobernador. El candidato al gobierno de Jalisco por Morena. Claro, por Morena, no, cree que por otro partido, ¿no? Bueno, ahí perdieron. Entonces, mire, pareciera, no sé, vamos a poner en una historia imaginaria, que este señor, como candidato al gobierno de Morena, pues le invitó un cholo de lana, no solo a su candidatura, sino a las demás. Chingado, ¿cómo no le preguntó a Cuitláhuac cómo ganar sin mover un dedo? Entonces, bueno, pero perdió. Precisamente porque no le preguntó a Cuitláhuac. Entonces, no se asesoró con los veracruzanos, pero el tema es que el señor perdió y resulta que es un empresario rico. En su última declaración, él declara algo así, propiedades por 120 millones de pesos, tiene varios automóviles, departamentos, casas. Vamos a poner que dijo la verdad, tiene hasta una aeronave. Ese no sería el problema. Ese no sería el problema. El problema serían los contratos que dice él que no son de él, pero bueno, todos los dueños de esas empresas están ligados a él, que son sus hijos del primer matrimonio, los sobrinos, la ex esposa, ya sabes. El secretario particular. O sea, todos ligados a este señor que dicen que van a investigar. Obviamente no va a resultar nada. Y además, los domicilios de todas las empresas
coinciden en uno solo, ahí en Guadalajara. ¡Qué casualidad! Pero lo peor es que estas empresas han sido denunciadas, entre otras cosas, por vender medicamento falso. Pues al rato nos vamos a encontrar con la misma... ¿No les recuerda algo? El agua para los enfermos con cáncer, ¿no? De Javier Duarte, ¿no? Yo creo que ya tenían tratos desde antes, yo creo que se han de conocer. Oye, se les ha de haber recomendado el inquilino del reclusorio norte. Pero no sé por qué a todos les gusta venirnos a vender porquerías a Veracruz. Y porque además resulta que uno de los primeros gobiernos que hizo business con Carlos Lomelí fue el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Aplausos. A 20 días de haber entrado en funciones. Se supone que habrían firmado un contrato. No habrían, ahí están los papeles, ahí están los documentos del contrato. Pero es que ya ves que el gobernador dice que... Ahora resulta que no los conoce, que es esa, ¿cuál empresa que no sabe nada? Que no es cierto. O sea, que alguien le... Pues que alguien le avise que ahí están los contratos, que los puede incluso revisar en la página de Mexicanos contra la Corrupción. Ahí están los contratos firmados por su gobierno. Oye, vamos a hacer de cuenta que de verdad el gobernador no sabe. Primera, qué mal, ¿no? Pues qué mal que el gobernador no sepa lo que pasa en su gobierno, ¿no? En la administración que encabeza. Y después vámonos para el otro lado. Vamos a hacer de cuenta que sí sabe, pero lo negó. Pues qué mal, que ya empieza a mentir. Y porque además hasta el presidente dijo que la Secretaría de la Función Pública va a investigar, va a investigar, ¿no? Entonces, pues todo mal, ¿no? Verdaderamente todo mal. Pero pues no se preocupen, son honestos. Oye, Aurelio, fíjate que, bueno, quiero hacer un paréntesis porque si no, no le damos voz a la gente que nos está viendo. Reyes Leiva dice, explicación de Dos Bocas, ¿por qué según ustedes están mal? Si me permites... Porque no hay estudios de impacto ambiental. Entre otras cosas, la refinería... las refinerías a nivel mundial, bueno, pues ya van en... Es tecnología que va de salida, que en muy poco tiempo se va a volver completamente obsoleta. Es tecnología contaminante. Los combustibles fósiles en muy poco tiempo van a dejar de utilizarse. Para hacer esa refinería destrozaron decenas de hectáreas de manglares. ¿Qué otra razón podríamos argumentar para ello? Fíjate que un analista del Economista dice que, por ejemplo, y doy respuesta a nuestro televidente, dice, la refinería de Dos Bocas está prevista para hacerse en un predio, fíjese, 344 hectáreas, con capacidad de 340,000 barriles diarios. La Secretaría de Energía, que ya ven que ha mostrado que es muy experta, se supone, en estas cosas, puso un plazo de 3 años para tener lista la refinería. Y esa es otra razón en contra de la refinería. En contra de la refinería. Las empresas expertas a nivel mundial en la construcción de este tipo de infraestructura le dijeron al gobierno que es imposible hacer bien una refinería en 3 años en 8,000 millones de pesos. El informe de una empresa IMP dijo que costaría casi 15,000 millones de pesos y por supuesto no se haría en ese lapso de tiempo. Y hay que decirlo, acuérdense que eso sí se lanzó a licitación, la construcción de la refinería. Bueno, no a licitación. No a licitación, sino fue invitación a 4 empresas. Abrieron una convocatoria para invitar a empresas, se supone con un soporte económico importante, para que participaran en Dos Bocas. Pues resulta que nadie le entró. Nadie le entró porque nadie le entró porque no es viable. Porque no es viable hacerla bajo las condiciones del gobierno. Y entonces, como no fue viable, el presidente, ya sabe usted que aplicó. Me canso ganso, y entonces la va a hacer Pemex. Pero según los... Y no la va a hacer Pemex, van a tener que contratar a alguien. Claro. Entonces, porque Pemex no construye. La cosa es de que todos estos recortes, muchos de estos recortes, entre ellos los de salud, pues sí, van no para una boca, sino para 2 bocas. Bueno, yo creo que va como para 5 o 6 bocas. Como para 5 o 6 bocas, pero bueno. Esa es la respuesta. La respuesta, esperemos haberla contestado si no, pues satisfactoriamente, ¿no? Sí. Pero pues resulta que en Veracruz alguien se fue al agua
con más de 36 millones de pesos, así nomás para entrar al gobierno. Ajá, sí. Como para estrenarse. Y nadie se enteró. No, hasta que salió, tuvo que salir esta investigación. Y que hasta publicó El País. Lo más interesante es que fue para comprar material de curación, y resulta que hay desabasto en los hospitales veracruzanos. Incluso a la hora de justificar este gobierno el día de hoy, 2 días después de la publicación de esta información, el propio gobierno afirmó en un boletín que se ha logrado abastecer hasta el 55% de medicinas, material de curación y ambulancias. O sea, casi la mitad de las necesidades de insumos médicos no se han cubierto, no están cubiertas en Veracruz. Por supuesto que no. Y la verdad, por desgracia, lo que está sucediendo en Veracruz... Y esa es una versión oficial, creyéndoles que de verdad es el 55%. Vamos a pensar que es el 55%, pero no sé por qué se me hace que es más. Pero bueno. Pero concediéndoles o sea, el 45% no está cubierto, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero pues bueno. La verdad es que la situación es difícil, es muy grave. Yo leía que, por ejemplo, en algunos hospitales del ISSSTE, bueno, pues hay muy poco personal para atender incluso urgencias, el área de urgencias. Ya ni se diga, le repetimos, lo estamos diciendo, los mínimos materiales para una curación inmediata. Hay una crisis en el tema de salud muy, muy severa a nivel nacional. Se están desmantelando clínicas rurales, sí, porque está despidiendo personal por todos lados. Así es. De hecho, vienen todavía mayores recortes de personal en el gobierno federal. Aparte lo anuncian, ¿no? Además lo anuncian, ¿no? Ahí les va la voladora, ¿no? Sí, ahí les va ahora van a despedir al personal de confianza. Que ellos, el personal de confianza es de alguna manera el empleado que menos se puede defender, ¿no? Sí, porque casi no tiene derechos, ¿no? Porque no tiene derechos. Bueno, y ahora ya ni siquiera un sueldo decoroso, ¿no? Porque no. Para trabajar por la 4T hay que ser jodido. Por convicción, ¿no? Yo realmente, como siempre lo he dicho y lo hemos comentado en algunas ocasiones aquí en La Clave, el despedir a una persona implica entre 3 y 7 personas afectadas directamente en un hogar, en una casa, en una familia. Entonces yo no sé cuál sea el criterio que están tomando en la 4T, o si lo estén balanceando con los apoyos directos de dinero, pero nada puede suplir, o sea, un apoyo de 1,000 y pico y tal, y guarderías y refugios para mujeres, con un trabajo fijo. Todo el mundo quiere trabajar, y pareciera que la 4T lo único que quiere es despedir. Y a ver quién cierra la cortina al final, ¿no? Porque ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a sacar la chamba en ese gobierno, no? Sí, no sé, la verdad no sé. Y mientras todo esto pasa, pues la violencia sigue tan campante como siempre, particularmente en el estado en el que residimos, el estado de Veracruz. Así es, desde Veracruz para el mundo les tenemos muy malas noticias, como lo adelantábamos en el avance de la información esta tarde. Bueno, pues Jalapa... De hecho, Veracruz como estado es primer lugar en secuestros, pero Jalapa ahorita trae unos índices muy altos, es el primer lugar del estado y también parece que del país, ¿no? Entonces, ¿y qué están haciendo las autoridades? No sabemos, realmente. Y ahí sí, los 3 niveles de autoridad: federales, estatales y municipales, ¿no? Porque también en el ayuntamiento de Jalapa, en el gobierno municipal, pues se dedican a mirarse el ombligo, a sacarse la cerilla de las orejas, o a quién sabe a qué se dedican en el ayuntamiento de Jalapa, porque ni atienden la infraestructura, ni atienden las cuestiones sociales, y ya no digamos los temas de seguridad. Entonces, ¿para qué chingados está también el ayuntamiento de Jalapa? Para poner unas letras espantosas en el Parque Juárez. Y para echarle de todo la culpa de su mala imagen
Así es. a que no hay dinero para los medios. Sí. O sea, los criticamos porque no nos dan dinero. Bueno, al menos a mí nunca me han dado, por cierto, gracias a Dios. Y además, pues jamás se los hemos pedido. No se los hemos pedido, pero sí decimos, realmente pareciera paralizado el Palacio Municipal de Jalapa, la capital del estado. Pero lo que sí preocupa y realmente debería ocupar a los que cobran por la seguridad pública, pues es lo que está sucediendo en Jalapa y en muchas ciudades del estado. Nosotros nos enteramos de robos a lugares que abren de noche, asesinatos, secuestros a jovencitas, es decir, una situación ya que ya es insostenible, Aurelio, realmente es insostenible. Solamente anoche, una pareja fue balaceada y asesinada mientras caminaba por la calle. Sí. O sea, es un nivel de violencia francamente estúpido, en el cual, pues, muchas mesas de coordinación, muchas mesas de seguridad, vino el fin de semana la secretaria de Gobernación a una de estas faramayas. Bueno, vino el presidente. Acaba de venir el presidente y solamente el pasado fin de semana... Pero se comió un mondongo. Se comió un mondongo. Ajá. Pero solamente el pasado fin de semana hubo 15 personas asesinadas en Veracruz, en hechos de violencia, en hechos trágicos, públicos. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿De qué estamos hablando? La inseguridad está imparable. Nosotros les hacemos la invitación a todos para que nos hagan llegar las denuncias que deseen, las que quieran, aquí les vamos a dar a conocer, porque realmente sí nos preocupa a todos, por nuestras familias, por nosotros mismos, porque no sabemos, ahora sí vamos a salir de nuestra casa, pero tampoco sabemos si vamos a regresar. Así es, pero parece que, salvo para acomodar a sus cuates, a sus parientes políticos, Veracruz no le importa mucho más al presidente de la República, ¿no? Al menos no como sus paisanos tabasqueños. No, porque ya ven que él presumía que su papá, nacido en Veracruz, pues él se consideraba por la Constitución del Estado de Veracruz, pues también veracruzano, pero no es así porque, realmente ya ven que en Tabasco, pues, condonó la deuda de muchos años que tenían con la energía eléctrica, con la Comisión Federal de Electricidad, y no tan solo eso, les aplicó la F1, si no me equivoco. Así es, la tarifa más baja. La tarifa más baja, porque dice que allá se hace calor. No, hombre, acá no, mira, calor. No, aquí nos estamos helando. Entonces, pero el problema no es ese, el problema, y ya lo habíamos comentado hace una semana aquí en La Clave, es que a diferencia de Tabasco, Veracruz sí aporta a la generación de energía eléctrica en este país. Así es. Y qué bueno, yo aquí sí quiero hacer un reconocimiento al senador Ricardo Huet, que tuvo la valentía, él sí, no hacía el gobernador Cuitlahua García, pues de decir que ojalá se tomara en cuenta Veracruz, fue el único que alzó la voz. Y creo que por ahí ya me lo andan vapuleando porque alzó la voz. Sí, es que atreverse... O sea, si tú vas contra el presidente, atreverse a tener criterio propio en el gobierno de la 4T es sinónimo eres mi enemigo. De convertirse en adversario, en enemigo. Eres fifí. Pero resulta que, pues, la reciente visita del presidente este martes... a la cuenca, el Papaloapan, fue a Tierra Blanca a visitar un pozo viejo de petróleo que quién sabe si todavía produzca algo. Pues cuando le preguntaron sobre, pues hay una exigencia, además que ni siquiera es de ahora, tiene varios años, una exigencia porque se reconsideren las tarifas de la energía eléctrica en Veracruz, pues dijo su dedito que... Nanay. Que no va a haber. Que nos conformemos con que la luz no suba. Exacto. Pero que para abajo. Exacto. O sea, acá para Veracruz no. O sea, la cosa no es pareja, porque en Tabasco es un Edén, acuérdense ustedes. Y bueno, finalmente Tabasco, como les recordamos, él tuvo una lucha hace 20 años, 25, cuando fue candidato a gobernador y perdió. Y entonces él decidió desde esa fecha instar a la gente a que no pagara el recibo de la luz. Y ahora, pues, está
cumpliéndole la palabra a los tabasqueños, que paguen menos y que los que debían, pues que no paguen. Pues sí, pero pues vamos a dejar de pagar Entonces, para que nos condonen, ¿no? Vamos a dejar de pagar impuestos a este gobierno, ¿no? Pues sí, porque seguramente en poco tiempo, como es una buena práctica la protesta ante los malos gobiernos, seguramente nos lo condonarán también, ¿no? Angie dice, la política pública de un gobierno debe atender las necesidades para ellos se instalan, no solamente es una moda o capricho. Así es, absolutamente. Dicen, vámonos a vivir a la República de Tabasco. No, creo. No, creo, la verdad. Saludos a nuestros amigos tabasqueños, pero la verdad es si no aguanto el calor aquí, imagínate. No, pero pues sí, se te va a aligerar si pagas menos luz. Pues sí, ¿verdad? Allá sí podré instalar un clima, ¿no? Aire acondicionado en toda tu casa y te va a costar menos. Así es, pero no, la verdad no. Saludos a Nancy Ariadna Díaz, que nos está viendo desde la ciudad de Jalapa también. Y bueno, hablando de tranzas, pues resulta que... Ay, Dios mío, resulta que en el PAN les gusta la mala vida. No me digas, mira, decía bien el PAN veracruzano, todo el PAN, pero el PAN veracruzano en particular. El avance de la clave decía bien, pues que... Una mancha más azul. Al tigre azul. Al tigre azul. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues se ratifica a este señor Mancha. José Mancha Alarcón como dirigente estatal del Partido Acción Nacional. ¿En qué se traduce? Pues que los yunes de Boca siguen controlando, siendo dueños del PAN en Veracruz. Y esto con todo lo que conlleva, tú sabes, candidaturas para la próxima elección. Así es, todavía falta una instancia, el otro aspirante a la dirigencia, el Chapito Guzmán, anunció que llevaría su impugnación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realmente veo difícil que la Sala Superior eche abajo la resolución de la Sala Regional, pero pues bueno, simplemente recordar quién es José Mancha, ¿no? Sí. Un líder del PAN Veracruz que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes recibió contratos por 70 millones de pesos para empresas controladas por su mamá, por su esposa, que ahora es diputada local, y por él mismo. Pero ¿no fueron estos contratos también los que salieron del Congreso local? Claro, el Congreso local que dicen que están investigando. Le dio un sendo contrato a un medio de comunicación que dirige a su mamá, porque seguramente sabe mucho de medios de comunicación, la mamá de José Mancha, ¿no? No, bueno. Pero digo, los contratos buenos fueron los de la Fiscalía General del Estado, que fueron para una constructora. Esos son los jugosos, ¿no? Pues ojalá. Bueno, ese es el dirigente estatal del PAN. Pues ojalá, aquí está la cuarta, tendrían que rascarle por ahí, ¿no? Se supone. Pues deberían. Tienen mayoría en el Congreso, tendrían que irle rascando. Para empezar, porque se sabe, incluso se ha divulgado a través de los medios de comunicación, ya el diputado Pozos dijo que hay por ahí algunas manchas, por cierto, en el ejercicio de la anterior legislatura. Entonces, pues, unas manchas muy manchadas. Muy manchadas de azul, entonces pues que empiecen a rascarle. Sería lo mínimo que se les podría pedir, ¿no? Digo, hablando en una de esas hasta por ahí agarran al fiscal con lo que lo andan buscando, ¿no? Bueno. Pero mientras todo esto sucede, hace mucho calor, ¿no? No, hombre. Nos estamos friendo. Nos estamos friendo aquí, de verdad, es verdad. Pero lo que vemos es que los políticos están muy entretenidos en la grilla, en sus rollos. ¿Pero qué cree? Nos enteramos el día de hoy que una cascada se secó. Una cascada muy bonita, por cierto. Se secó en el municipio de Neolinco. Una cascada, imagínese usted. ¿Por qué? A causa de la sequía. Se supone que a causa de la sequía, no mal pensando que por ahí cerraron... Se secó, para que me lo entiendan, una cascada que de verdad estamos hablando los que... Para quienes no viven en Veracruz, Neolinco es un municipio que es cercano aquí, a la capital del estado, a Jalapa.
es una zona boscosa, Una es una zona zona fría, donde fría. en algún momento de su vida usted me ha dicho, Húmeda. jamás se va a acabar el agua. Esta cascada le llamábamos velo de novia. ¿Hay secretario de Medio Ambiente de Veracruz? Sí, ¿Hay secretario de Medio Ambiente en Veracruz? ¿De veras? Hay secretaria del medio ambiente. Ah, y es secretaria. Se llama, yo no tengo el gusto, nunca hemos No, yo escuchado. creo que nadie tiene el gusto, nadie sabe. Se llama María del Rocío Pérez Pérez. Señora secretaria, por favor, ojalá nos pueda mandar alguna explicación acerca de esto, porque resulta que más allá de la gran tristeza que nos da que la cascada Velo de Novia en Naulinco haya desaparecido, bueno, la afectación, Aurelio, está ya al grado de 10,000 habitantes alrededor. Porque no hay agua, finalmente Porque no hay es el agua, problema, que o sea, no hay agua. está seco. Es impresionante que nadie haga algo, no sé, la CAEP, dicen que mandan pipas, mandaron pocas pipas, obviamente Pero es que eso no deja lana, Mónica. pero sí, es que si no es un rotoplas para llenar, ¿sí me explicó? Es una tontería. Pero pues ¿cómo vas a gastar en eso? Eso no deja dinero, eso O no sea, deja votos. Además. Nadie se está ocupando de ello. Bueno, ya ni hablar del gobernador de Veracruz, ¿verdad? Que Él está muy ocupado en el Festival de la en el Salsa. de la salsa. Ah, pero ya dijo que no va a ir. ¿Qué crees? No, hombre, qué pena, porque es que le gusta bailar, pero bueno. Pues no va a ir, pero ya le metió lana. Fue Sí, a supervisar la y instalación ahora todo el del mundo salsódromo. en el salsódromo. Que bueno, pues ojalá. Yo creo la que no verdad, va a ir para que no le chiflen, pero... Ajá, a lo mejor, pero bueno, todas las autoridades están abocadas al salsódromo allá en Boca del Río para que todo salga bien. A mí me daría gusto que estuviera lleno, que viniera la gente, que hubiera muchos turistas, porque la derrama económica beneficia a comerciantes, hoteleros y restauranteros. Pero aquí en Veracruz hay otras prioridades importantes. Por O ejemplo, debería haber otras como prioridades. esta que tiene que ver con el medio ambiente, y que esta noticia de la cascada Velo de Novia en Naulinco es increíble que esté seca y que nadie haga nada. Así es, pero pues bueno, insisto, pues eso no deja votos para que se van a ocupar. Es de una ello. grave afectación al entorno. Claro, después se preguntan por qué Y la después, calidad ¿por qué? del aire es una porquería, porque se están muriendo envenenados en la Ciudad de México, y para allá vamos también aquí en Jalapa, en Poza Rica, en Minatitlán y en muchas, en Guadalajara también. Nos estamos ahogando, respirando caca prácticamente, pero pues luego se preguntan por qué, ¿verdad? Oye, Aurelio, pues bueno, yo creo que tendríamos que comentar también de las últimas noticias, dijera un periodista fallecido amigo mío, mal dicho, noticias nacionales, pero bueno, finalmente se da a conocer que Emilio Lozoya, este exfuncionario Exdirector de Pemex. en el sexenio de Peña, es inhabilitado por 10 años. Todo el mundo, bueno, obviamente voltea hacia el caso Odebrecht, ¿no? Pero ya revisando la información resulta que, bueno, tendría que ver de alguna manera indirectamente, pero la inhabilitación responde a falsedad en su declaración patrimonial, él junto con otros funcionarios. Como Se le quiera, olvidó declarar dos tres cosas. se le olvidó declarar en el último año, bueno, antes había declarado una cosa, entre ellas una casa de casi 38 millones de pesos, imagínense, una casititita, no una cabañita de ser, ¿no? Con su sueldo Ay, honorable, cualquier cosa. servidor público, Y después seguramente. ya no la declaró, es decir, falseó información en su declaración patrimonial y por ello, por el momento, está inhabilitado, dicho por su abogado, un licenciado de apellido Coello, por 10 años hasta el momento. Así va la cosa con el tema Emilio Lozoya. Pues qué barato, ¿no? Digo, Si con eso te pagan sobornos por 10 millones de dólares y nada más te inhabilitan por 10 años. bueno, si es que hasta ahí llega, ¿verdad? Si llega ¿Tú hasta crees que va a llegar a más? No, yo creo que ya la hizo. Y es más, él ya dijo que no le interesa volver a la función pública. Pues ¿para qué? ¿Para qué? Pues, ya, ¿para qué? Además, en la función pública ya se gana muy poquito. Ahora ya No, como para qué. hombre, ¿Quién ¿quién quiere le estar quiere entrar? en la función pública, no? Solamente lo Bueno, ya nos fuimos muy largo. Oye, únicamente comentar Ajá. pues que ya se aprobó, se aprobaron las 4 leyes secundarias de la Guardia Nacional. Ah, sí es cierto. Ya no tienen, pues como que Ya. pretextos, ya tienen todo el entramado legal
para ponerla a funcionar. Ahora esperemos que exista esa Guardia Nacional. Ojalá. Y no lo que hicieron en Minatitlán, que a los mismos policías y soldados que ya estaban ahí les pusieron un parche que decía GN y ya teníamos Guardia Nacional, ¿no? Sí, o sea, una cosa es en el papel, otra cosa en los hechos, pero lo que a los mexicanos interesa obviamente son los resultados. Pero pues dice el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que la primera generación de la Guardia Nacional ya estará lista a partir del mes de junio, pero que no nos hagamos muchas ilusiones. De que ya. Porque en la próxima visita del presidente a Veracruz, que será la semana que entra, no instalará la Guardia Nacional en la ciudad de Coatepec, que también está fuertemente afectada por la violencia, o al menos eso dijo el superdelegado, el que hablábamos hace rato, el de acá, del gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta. Entonces que no urge, ¿para qué? No, ya ve que estamos a todo dar con lo que le contamos, pero bueno, antes de irnos, pues obviamente el rato agradable de la clave. La hora... La hora para relajarnos. Para relajarnos, bueno, y es nuestra recomendación musical de la semana. Y esta vez además es una recomendación que particularmente me mueve a mí en particular. Se trata de la canción Yo te ando buscando, del legendario grupo de rock mexicano Santa Sabina. Hoy, el 22 de mayo, su cantante, Rita Guerrero, habría cumplido 55 años de edad. Tristemente falleció en 2011 a causa del cáncer, pero hoy queremos recordarla, además una de las más grandes voces del rock mexicano de toda la historia. Y pues bueno, esa es nuestra recomendación musical de la semana. No se la pierdan y buenas noches. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Hasta luego.